Bienvenidos a nuestro curso de inocuidad alimentaria en la cocina de su hogar para familias con niños. En este curso discutiremos las prácticas de seguridad alimentaria que se pueden usar en la cocina de su hogar para reducir el riesgo de usted y su familia de desarrollar una enfermedad transmitida por los alimentos. En este curso se impartirá dos lecciones. En la primera lección o día 1, discutiremos estrategias para mantener nuestras cocinas limpias y prevenir la contaminación cruzada. En la segunda lección, o día 2, exploraremos cómo la temperatura y otros factores como la acidez de los alimentos influyen en la seguridad de nuestros alimentos durante la preparación y el almacenamiento. Antes de comenzar con la lección de hoy, queremos conocer un poco más sobre sus conocimientos sobre inocuidad alimentaria y sus sentimientos actuales sobre los temas que discutiremos en este curso. Por favor, tómese 10 minutos para completar la preencuesta. Lección de hoy: limpieza y contaminación cruzada. Hoy aprenderemos técnicas de limpieza y prevención de las mismas. Aquí tenemos el resumen. En este curso primero se le introducirá una breve introducción, seguido por sus antecedentes, el tema de limpieza y contaminación cruzada. Antes de discutir estos temas, primero queremos presentar qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos y proporcionar información general que ilustre la importancia de las enfermedades transmitidas por estos mismos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es una enfermedad transmitida por los alimentos? Un término más común para las enfermedades transmitidas por los alimentos que podría reconocer es la intoxicación alimentaria o infección estomacal. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por comer o beber bebidas contaminadas con agentes que causan enfermedades transmitidas por los alimentos, como ser bacterias, virus o parásitos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, también conocidos como los CDC, cada año 1 de cada 6 personas desarrollan una enfermedad transmitida por los alimentos. Eso es alrededor de 48 millones de estadounidenses. De los estadounidenses que desarrollan enfermedades transmitidas por los alimentos, aproximadamente 128,000 son hospitalizados y 3,000 de ellos mueren. Si bien es cierto, todos corren el riesgo de desarrollar enfermedades transmitidas por los alimentos. Algunas personas tienen un mayor riesgo que otras. Las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y las personas con sistemas inmunes debilitados tienen el mayor riesgo de desarrollar enfermedades transmitidas por los alimentos. Las personas en estos grupos tienen sistemas inmunológicos alterados o débiles que disminuyen la capacidad de su cuerpo para combatir los agentes que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. Incluso, si usted no entra en uno de estos grupos de alto riesgo, es posible que su sistema inmunológico se debilite debido a estrés. Las mujeres embarazadas sufren cambios en su sistema inmunológico que las hacen más susceptibles a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, o conocidas como también ETAs, pueden transmitirse de la madre al feto, lo que puede tener graves consecuencias para el feto como enfermedades, parto prematuro, aborto espontáneo, muerte fetal o muerte en sí. Los niños de 5 años o menos son más susceptibles a las enfermedades transmitidas por los alimentos porque no tienen un sistema inmunológico completamente desarrollado. El sistema inmunológico de los adultos mayores se pone más lento y es menos efectivo para identificar y combatir los agentes que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. Los adultos mayores
Pueden tomar medicamentos que pueden tener efectos secundarios que debilitan su sistema inmunológico. ¿Cuáles son las bacterias responsables por los ETAs? Una de las causas más comunes por las enfermedades transmitidas por los alimentos es una bacteria llamada E. coli. Las carnes crudas o poco cocidas, como la carne molida y los productos como la lechuga y las espinacas, son fuentes alimenticias comunes de E. coli. La E. coli también se puede encontrar en los intestinos de los humanos y se pueden transmitir de persona a persona. Cocinar bien los productos cárnicos, lavar los productos agrícolas y mantener una buena higiene personal puede ayudar a prevenir la enfermedad de E. coli. Asimismo, la E. coli se puede matar a una temperatura de 71.1 grados Celsius o 160 grados Fahrenheit o más. Por eso, los productos de carne molida se deben cocinar a una temperatura interna de 71 grados Celsius o 160 grados Fahrenheit. Otra bacteria común transmitida por los alimentos es la salmonela. Los huevos crudos, las aves de corral y los productos frescos son fuentes comunes de salmonela. La salmonela también puede sobrevivir en alimentos bajos en humedad o en alimentos que no contienen mucha agua, como las especias y la harina. La mayoría de las personas se infectan con salmonela al comer los alimentos contaminados con heces. Cocinar completamente alimentos como huevos y aves de corral, lavar los productos frescos y mantener una buena higiene personal puede ayudar a prevenir la enfermedad de salmonela. La salmonela se puede matar a 73.9 grados Celsius o 165 grados Fahrenheit, razón por la cual las aves de corral se deben cocinar a una temperatura interna de 73.9 grados Celsius o 165 grados Fahrenheit. Otra bacteria que podemos encontrar es la Listeria monocytogenes. En la leche cruda, los quesos, especialmente los quesos blandos como el queso fresco, mariscos, salchichas y embutidos, son fuentes comunes de alimentos de Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes puede crecer en refrigeración. Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de ser infectadas por Listeria monocytogenes. Sin embargo, las mujeres embarazadas pueden experimentar síntomas leves, pero aproximadamente el 33% de los casos de infección materno-fetal por esta bacteria terminan en la pérdida del bebé. A continuación tendremos una actividad de discusión. ¿Dónde ocurren la mayoría de brotes de ETA? ¿O piensa usted que podría contraer una enfermedad transmitida por los alimentos en su hogar? Por favor, siéntase libre de compartir su opinión y nos tomaremos de 3 a 5 minutos para discutirlo en grupo. A lo largo de este curso, vamos a describir cómo prepararíamos un platillo para nuestras familias en casa. Como clase, elegiremos una receta para usar como ejemplo. Por ejemplo, tenemos el pastel de carne, la receta de brownies, de 3 leches y tacos. Ahora que hemos elegido el platillo, discutiremos cómo comenzar a prepararlo. Usando su folleto de actividades, tómese 10 minutos para enumerar los suministros que necesitaría para preparar su plato usando la receta como guía. Luego, enumere los pasos que usaría para preparar el platillo hasta el punto en que cocinaría o hornearía el platillo. Para cada paso que enumere, registre el número de ubicación de la cocina donde se realizará el paso. Aquí tenemos el montaje de la cocina. Los números de ubicación de la cocina y una descripción de cada ubicación se encuentran en el diagrama de la cocina incluido en su folleto de actividades.
Asimismo, revisaremos sus respuestas de la actividad más adelante en la lección. Ahora, comenzaremos nuestra discusión sobre limpieza. Como discutimos anteriormente, mantener una buena higiene personal puede ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. Todos deberían lavarse las manos. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de cuándo debemos lavarnos las manos? Puede ser antes y después de manipular la comida, después de usar el baño, después de cambiar pañales, después de manipular mascotas, entre otras. Ahora, la forma en que nos lavamos las manos puede afectar la cantidad de bacterias que eliminamos de nuestra mano. ¿Cuáles son los pasos recomendados para lavarse las manos? Los pasos para lavarse las manos son humedecer sus manos con agua limpia y tibia, enjuagarlas con jabón y frotarlas durante al menos 20 segundos para eliminar las bacterias. Enjuague el jabón de sus manos con agua limpia y tibia y luego séquelas. Las toallas de tela limpias y secas o las toallas de papel son las opciones más sanitarias para secarse las manos. Se deben evitar los secadores de aire porque recirculan el aire y pueden volver a contaminar sus manos. Algunos de los alimentos que comemos también deben lavarse. ¿Puede decir qué frutas y verduras se deben lavar? ¿Se deben lavar los pimientos? La respuesta es sí. ¿Los jalapeños? La respuesta es sí. ¿El melón? La respuesta es sí. Sin embargo, se recomienda que se use un cepillo para lavar los productos frescos firmes, como es el melón. ¿Y qué tal los tomates? También la respuesta es sí. Los productos frescos comprados en la tienda pueden contaminarse durante la cosecha, el transporte a la tienda y por los empleados de la tienda u otros compradores. ¿Qué pasa con las espinacas bebés preenvasadas o preempacadas? La respuesta es no. Las espinacas bebés que el fabricante ha lavado están limpias y listas para comer. ¿Qué pasa con las verduras recogidas de un huerto? La respuesta es sí. Estos vegetales deben lavarse porque los vegetales pueden estar contaminados por agentes encontrados en el suelo que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Y qué pasa con los productos frescos de los mercados de agricultores? La respuesta es sí. Los productos frescos del mercado de agricultores deben lavarse al igual que los productos comprados en la tienda. Asimismo, todos los productos orgánicos frescos también deben ser lavados. Ahora, ¿qué pasa con los productos cárnicos? ¿Se debe lavar el pollo entero? La respuesta es no. ¿Las chuletas de cerdo? La respuesta es no. ¿Qué tal el tocino? La respuesta es también no. ¿Y la carne molida? La respuesta es no. Lavar los productos cárnicos no remueve todas las bacterias. Algunas bacterias removidas por el agua del grifo pueden esparcirse en las superficies cercanas mediante las gotas de agua que salpican. Los productos de carne cruda deben cocinarse a la temperatura interna recomendada para matar las bacterias. Seguidamente, veremos un video para ilustrar por qué no es recomendable lavar los productos cárnicos. ¿Y qué puede pasar si lavamos el pollo? Como puede observar, las bacterias del pollo se esparcieron en las superficies cercanas
por medio de las gotas de agua, como mencionamos anteriormente. Limpieza y desinfección. Los utensilios y equipos de cocina utilizados para preparar alimentos y superficies como mostradores, fregaderos y estufas deben ser limpiadas y desinfectadas. La limpieza es la remoción física de suciedad de la superficie. Y ahora la desinfección es un tratamiento de una superficie limpia para reducir y eliminar los microorganismos. He aquí la diferencia entre ambas. Mirando esta imagen, ¿qué cree que debería limpiarse o lavarse? Las manos con agua y jabón, las encimeras, los alimentos como los productos frescos, los utensilios y las tablas de picar. Asimismo, también se deben lavar los artículos que se tocan comúnmente en la cocina, como saleros, pimenteros y manijas de puerta de los refrigeradores y congeladores. Ahora, ¿qué se debe o qué cree que debería desinfectarse? Las respuestas son las encimeras, las tablas de picar y los utensilios de cocina. Para limpiar utensilios de preparación de alimentos, equipos y superficies, se debe usar agua jabonosa caliente. La superficie en contacto con la comida, como ser tablas para cortar platos y utensilios y encimeras, para la limpieza deberíamos usar agua tibia con jabón. Para su desinfección, siga las instrucciones descritas en la etiqueta del desinfectante para preparar dicha solución. Ahora, la ropa de cocina, como ser paños, delantal, agarradera y guante de horno, regularmente se lava en agua caliente. El proceso de limpieza y desinfección incluye eliminar la suciedad y los restos de comida enjuagando, como lo vemos en la primera imagen, y en segundo paso usando un cepillo con jabón. Luego, eliminar todos los restos de jabón con agua. Y al final, aplicar un desinfectante y dejar que los utensilios y equipos o superficies se sequen al aire. Así que siempre recuerde limpiar y desinfectar. El siguiente tema que vamos a discutir es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transferencia no intencional de microorganismos de una superficie o alimento a otro. Ahora, ¿cómo las bacterias se pueden esparcir o propagar? Las bacterias se pueden propagar por medio de las manos, los cuchillos y otros utensilios, los jugos de carne, las tablas para cortar y los mostradores o encimeras. Estos pueden contaminar otras superficies o alimentos. ¿Puede usted pensar en otros ejemplos? Ahora, ¿cómo se debe almacenar la comida para evitar contaminación cruzada? Los métodos de almacenamiento de alimentos pueden ayudar a prevenir la contaminación cruzada. Los alimentos listos para consumir deben almacenarse arriba de los alimentos crudos. La carne debe almacenarse en el estante inferior para evitar la contaminación cruzada de los jugos de esta misma. Ahora, los productos frescos se pueden almacenar en los cajones para productos frescos. Si su refrigerador no tiene cajones para productos frescos, almacene estos mismos arriba de la carne cruda. Para descongelar carne, pollo o mariscos en el refrigerador, colóquelos en un plato o en un recipiente para evitar que sus jugos goteen sobre otros alimentos. Es importante que cubra o almacene los alimentos en recipientes con tapas.
A continuación, tendremos una actividad de contaminación cruzada. Seguidamente veremos unas imágenes y por favor piensen en algunas posibles respuestas sobre qué prácticas incorrectas observan en las imágenes. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Los productos listos para consumir están en la misma tabla de cortar que la carne cruda. El producto puede estar contaminado por jugos de la carne. Para evitar la contaminación cruzada, separe los alimentos listos para consumir de la carne cruda y los jugos de la carne. Seguidamente haremos el mismo ejercicio con las siguientes imágenes. La tabla para cortar y el cuchillo para cortar del pollo se están utilizando para preparar vegetales listos para consumir. Para evitar la contaminación cruzada, separe las tablas de cortar y use un cuchillo limpio. La cuchara que contiene masa cruda para galletas está contaminando el mostrador y está cerca de los alimentos listos para consumir. Para evitar la contaminación cruzada, los alimentos crudos y listos para comer deben separarse. Si los utensilios utilizados en productos crudos se colocan en la superficie de preparación de alimentos, las superficies deben limpiarse y desinfectarse para evitar la contaminación cruzada en los alimentos listos para el consumo. Los alimentos se almacenan descubiertos y pueden contaminarse. La parte de la carne cruda no está almacenada en el estante inferior. La carne está arriba o cerca de los alimentos listos para consumir. Para evitar la contaminación cruzada, todos los alimentos deben cubrirse y la carne debe almacenarse en el estante inferior o en un cajón solo para carne. Así que recuerde siempre evitar la contaminación cruzada. Actividad de repaso. Ahora repasemos el material de actividades que completamos al comienzo de la lección. ¿Haría algunos cambios en su proceso? Así que practiquemos la limpieza y desinfección y sobre todo evitemos la contaminación cruzada. Bienvenidos a la segunda lección de nuestro curso de actividades de inocuidad alimentaria en el hogar. La lección de hoy es de cocción, enfriamiento y almacenamiento y sobre todo su importancia para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. La semana pasada discutimos los procedimientos de manipulación de alimentos. Comencemos la sesión de hoy con una pregunta de discusión rápida. ¿Ha hecho algunos cambios en la manera de manipular su comida durante la semana pasada para limpiar y evitar la contaminación cruzada? Comenzaremos con una actividad. Sigamos con nuestra receta de la última lección que escogimos. En su folleto de actividades, enumera los pasos de cocción u horneado que realizaría y cómo almacenaría las sobras. Revisaremos sus respuestas de la actividad más adelante en la sesión. Ahora comencemos nuestra discusión con la zona de peligro. La zona de peligro es un concepto que describe el rango de temperatura en el que las bacterias pueden prosperar y multiplicarse. La zona de peligro varía o comprende entre 4 grados Celsius o 40 grados Fahrenheit a 60 grados Celsius o 140 grados Fahrenheit. Desde una perspectiva de inocuidad alimentaria, queremos evitar que nuestros alimentos permanezcan en la zona de peligro durante demasiado tiempo para evitar el rápido crecimiento de bacterias potencialmente dañinas. La zona de peligro se aplica a los alimentos perecederos,
Ahora, ¿qué son los alimentos perecederos? Son esos que se echarán a perder si no se refrigeran. Los alimentos perecederos incluyen carne, productos frescos y productos lácteos. Ahora, los alimentos no perecederos son alimentos que no necesitan ser refrigerados. Los alimentos no perecederos pueden incluir cereales y pastas. Al igual que los humanos, algunas bacterias necesitan oxígeno para sobrevivir, otros pueden hacerlo sin él. Una bacteria que puede crecer sin oxígeno es el Clostridium botulinum, que puede causar botulismo. El Clostridium botulinum produce una toxina letal, o sea, una cucharadita de la toxina puede matar 100.000 personas. Nunca comprar o usar latas hinchadas, debido a que esto puede ser un indicador de la presencia de Clostridium botulinum. Asimismo, existen también algunas bacterias que pueden crecer en ambos ambientes, con o sin oxígeno. Otra forma de evitar que nuestros alimentos produzcan patógenos es controlar la acidez del producto alimenticio. El pH se define como la acidez de un producto alimenticio. Se mide en una escala de 1 al 14, siendo 1 el más ácido y 14 el más básico o menos ácido. Si el pH de un alimento es menor o igual a 4.6, el alimento que se considera ácido y se puede prevenir el crecimiento de patógenos. Los limones son un ejemplo de un alimento ácido. El pH de un limón varía de 2.2 a 2.4. Si el pH de un alimento es mayor a 4.6, se considera un alimento bajo en acidez. Muchos patógenos pueden crecer en alimentos bajos en acidez. La leche es un ejemplo de un alimento bajo en acidez. La leche tiene un rango de pH de 6.3 a 8.5. Este cuadro muestra el rango de pH para algunos alimentos comunes. Aquí tenemos los pepinillos, manzanas, uvas, tomates, mayonesa, lechuga, melón y huevos enteros. El pH es una consideración importante al hacer productos enlatados. Sellar la lata crea un ambiente anaeróbico. Si recuerdan la diapositiva de requerimiento de oxígeno, discutimos cómo el Clostridium botulinum puede crecer y producir toxinas en ambientes anaeróbicos o sin oxígeno. Una forma de controlar el crecimiento bacteriano en productos enlatados es ajustar el pH a menos de 4.6. Se puede reducir el pH del producto agregando un ingrediente con alta acidez como el jugo de limón, vinagre o ácido cítrico. El control del pH es importante para los alimentos listos para consumir como la salsa. Incluso si planea cocinar el producto enlatado, es importante controlar el pH. Cocinar puede no destruir las toxinas producidas por bacterias patógenas. Ten en cuenta también, regresando a la imagen, con los tomates, estos pueden tener un rango de pH superior e inferior a 4.6. Sin embargo, muchas de nuestras verduras, como lo podemos ver, tienen un pH superior a 4.6. Otro concepto importante para entender en el control del crecimiento de patógenos es la actividad de agua. La actividad del agua es el agua que no está ligada y está disponible en los productos alimenticios para apoyar el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos o mohos. Si la actividad del agua en un alimento es inferior a 0.85, se puede prevenir el crecimiento de patógenos. Las frutas, las verduras y los productos cárnicos tienen actividades de agua superiores a 0.85,
lo que los hace susceptibles al crecimiento de patógenos. Los alimentos como las galletas tienen menor actividad de agua. Los alimentos con baja actividad de agua no se consideran en riesgo de crecimiento de patógenos. Sin embargo, solo porque las bacterias no estén creciendo, no significa que la comida no esté contaminada. Por ejemplo, aunque la harina tiene una baja actividad de agua, ha habido retiros recientes de harina debido a la contaminación por patógenos. Ahora tenemos una actividad acerca de la zona de peligro. Es para ilustrar qué tan rápido pueden crecer las bacterias. En los botes de vidrio tenemos los recuentos de las bacterias y a diferentes tiempos. ¿Alguien puede adivinar cuántas bacterias habrá después de 3 horas? La respuesta es 512 bacterias. Pueden ver cuán rápido un patógeno potencialmente dañino puede replicarse en nuestros alimentos, creando una dosis suficientemente para enfermarnos. Sin embargo, a veces no se necesita una gran cantidad de bacterias para enfermarnos. En el caso de la E. coli, es posible enfermarse con tan solo 10 E. coli. Se recomienda que refrigere sus alimentos dentro de las 2 horas posteriores a la compra en el supermercado para limitar el crecimiento potencial de patógenos. Cocinar la carne completamente puede reducir el riesgo de que los consumidores desarrollen enfermedades transmitidas por los alimentos. Ahora, ¿cómo puede saber cuándo su pollo o hamburguesa están listos para consumir? El pollo y las hamburguesas se deben cocinar a las temperaturas internas recomendadas. Las temperaturas internas deben medirse con un termómetro calibrado. La temperatura interna recomendada para el pollo es de 73.9 grados Celsius o 165 grados Fahrenheit. Y la temperatura recomendada para la hamburguesa es de 71.1 grados Celsius o 160 grados Fahrenheit. Si compra carne de res ablandada mecánicamente, deberá cocinarla a 71 grados Celsius o a 160 grados Fahrenheit, al igual que la carne de la hamburguesa. Cuando use un termómetro de cocina, como visto en la imagen, asegúrese de que el termómetro no esté en contacto con el sartén o el plato en el que se está cocinando la carne. Tenga en cuenta que, en la imagen de la hamburguesa ha sido levantada con pinzas para medir la temperatura. Este método puede usarse para medir la temperatura interna de los alimentos cuando el sensor de la temperatura no está ubicado en la punta del termómetro. Al insertar el termómetro, asegúrese que no toque un hueso, grasa o cartílago, porque este puede provocar una lectura errónea o no precisa. Estas son las temperaturas de cocción recomendadas por el USDA para carne y pollo. Para cortes enteros de cerdo, res y cordero, las temperaturas recomendadas es de 62 grados Celsius o 145 grados Fahrenheit, más 3 minutos de reposo. Eso significa que cuando su carne alcanza los 62.8 grados Celsius o 145 grados Fahrenheit, usted puede retirarla de la fuente de calor y esperar por 3 minutos antes de consumirla. Durante el tiempo de reposo, la temperatura de la carne se mantiene a esa temperatura o mayor, matando las bacterias dañinas. La temperatura segura recomendada para todos los productos frescos avícolas es de 73.9 grados Celsius o 165 grados Fahrenheit. Para la carne molida, como la hamburguesa, la temperatura recomendada es de 71 grados Celsius o 160 grados Fahrenheit, la cual es más alta que la temperatura para cortes internos de carne porque debido al proceso de molienda,
Las bacterias dañinas en la superficie de la carne pueden estar también adentro de la torta para hamburguesa. Ahora, analicemos cómo almacenar de forma segura las sobras. Las sobras pueden suponer un riesgo para la inocuidad alimentaria dependiendo del tiempo que hayan estado en el refrigerador y si se han recalentado incorrectamente. Aquí hay algunas preguntas acerca de las sobras. Veamos si alguien sabe o puede adivinar las respuestas. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo puede dejarse los alimentos perecederos a temperatura ambiente antes de que necesiten refrigerarse? La respuesta es 2 horas. Segunda pregunta. ¿Pero qué pasa si es un día caluroso? La respuesta es 1 hora. En general, los alimentos perecederos se pueden dejar a temperatura ambiente durante 2 horas antes de refrigerarlos. Sin embargo, si hace calor afuera, ese tiempo se reduce a solo 1 hora, ya que muchos tipos de bacterias, como las de ambientes cálidos, se multiplicarán rápidamente en los ambientes más favorables. ¿Cómo debes guardar una gran olla de sopa? Como nuestra tercera pregunta. Se recomienda almacenar una sopa en porciones separadas y más pequeñas. Usar contenedores de almacenamiento poco profundos es una buena forma de hacerlo. Almacenar las sobras en porciones individuales más pequeñas permite que toda la sopa se congele y enfríe adecuadamente en el refrigerador para evitar el crecimiento de patógenos. Una gran porción de sopa se enfría más lento, permitiendo que crezcan algunos de los patógenos. Y nuestra última pregunta, ¿cómo saber si las sobras se han recalentado lo suficiente? Respuesta. Use un termómetro de cocina para verificar que la temperatura de las sobras sea de al menos 73.9 grados Celsius o 165 grados Fahrenheit. Ahora pasaremos a la sección de enfriamiento, donde discutiremos cómo garantizar que su refrigerador esté a la temperatura adecuada para mantener sus alimentos seguros. ¿Alguien ha pensado si la temperatura de su refrigerador es lo suficientemente fría? La mayoría de nosotros no pensamos demasiado en asegurar que nuestros refrigeradores estén lo suficientemente fríos, porque podríamos asumir que nuestros refrigeradores mantendrán siempre una temperatura segura. Sin embargo, este no es siempre el caso. Entonces, ¿está preocupado de la temperatura de su refrigerador? ¿Cómo sabe que su refrigerador está suficientemente helado? ¿Cuáles son las maneras en las que podemos saber que nuestro refrigerador está lo suficientemente frío? ¿O cuál es la temperatura a la que nuestros refrigeradores deben estar? Un termómetro para refrigerador es la mejor manera de saber si nuestro refrigerador está configurado a 4 grados Celsius o a 40 grados Fahrenheit o menos. Algunos refrigeradores tienen un termómetro incorporado que podría ubicarse en el exterior o en el interior de su refrigerador, como el que se muestra en esta imagen. Sin embargo, si su refrigerador no tiene un termómetro incorporado, es posible comprar un termómetro a un precio razonable. Estos son algunos ejemplos de termómetros que puede encontrar en las tiendas. A continuación tenemos recomendaciones para almacenamiento a temperatura ambiente. Los alimentos que se almacenan a temperatura ambiente también pueden presentar un riesgo para la inocuidad alimentaria.
Es importante mantener sus alimentos no perecederos en un área de su despensa lejos de donde se guardan sus productos de limpieza y cualquier otra sustancia potencialmente tóxica. Si no está seguro de si un químico es tóxico, puede mirar la etiqueta de la botella para saber si el fabricante le ha puesto una advertencia. A veces almacenamos alimentos no perecederos fuera de sus envases originales. Si hace esto, asegúrese de registrar el código de lote, la fecha de vencimiento y el fabricante del artículo en caso de un retiro del mercado. Finalmente, mantenga su comida en envases sellados. Los insectos y otras plagas están presentes en nuestros hogares y pueden contaminar los alimentos que no están sellados adecuadamente. A lo largo del curso hemos promocionado información sobre el manejo seguro de los alimentos. ¿En qué otras fuentes de información puede confiar? Algunos ejemplos de fuentes en las que puede confiar son agencias gubernamentales como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, la Asociación para la Educación de Inocuidad Alimentaria, las oficinas locales de extensión y los departamentos locales de salud. Tenga cuidado al ver información de inocuidad alimentaria en las redes sociales. Si este es el caso, asegúrese de seguir la cuenta oficial de ellas. Para nuestra actividad final de hoy, revisaremos la pregunta de debate de hoy. ¿Haría algún cambio en la forma de cocinar y almacenar los platillos escogidos en la primera lección? Recuerde practicar esta semana tomando la temperatura de sus alimentos y controlando la temperatura de su refrigerador. A continuación, le proveeremos 10 minutos para responder las preguntas en la post-encuesta. Hemos llegado al final de nuestro curso, así que gracias a todos por su participación.